¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por recibirnos, por atendernos. Eh, ¿Usted regresa después de mucho tiempo a Lima? ¿O ya viene No, constantemente? suelo una vez al año encontrar siempre una semana más o menos para venir al Perú. A veces voy al Hey Festival de Arequipa, a veces simplemente visito a mi familia o vengo a dar una conferencia, pero suelo una vez al año por lo menos pasar una semana en el Perú. Y por lo tanto no he dejado de mantener contacto con la familia, con los amigos y en la medida de lo posible, lo que se va publicando en narrativa y poesía y ciencias sociales. Cuéntenos un poco, ¿ya cuánto tiempo viene usted viviendo en España? Bueno, yo llegué a España en el año 85, tenía 23 años y estuve como un año y medio más o menos investigando en el Archivo de Indias. También en Sevilla fue donde conocí a mi esposa. Yo ya en el Perú pues me vine casado y nos regresamos a Sevilla de manera definitiva en el año 89, lo que quiere decir que desde el año 89 ya de forma ininterrumpida vivo allí. El próximo año serán 30 años seguidos, pero en realidad son prácticamente 33 desde que tengo un pie en Sevilla. Los dos desde el 89. Este año, en febrero, usted ganó el noveno premio de Málaga de ensayo con este libro que se llama Las palabras primas. ¿no? Cuéntenos un poco, porque este es un ensayo, ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, para mí es tan importante escribir ensayo como escribir crónicas, como escribir novelas, como escribir cuentos. Creo que un escritor debe cultivar todos los géneros y como ocurre con los hijos, no puedes preferir a ninguno encima de otro, tienes que quererlos a todos por igual. Y entonces para mí escribir un libro como Las palabras primas, que es un ensayo sobre la lengua española, me parece algo tan exigente y tan poderoso como haber escrito una novela del estilo de Neguijón o Libro de mal amor. Entonces, siempre procuro estar escribiendo ensayos y para eso me planteo tener temas sobre los cuales siempre doy conferencias, siempre escribo artículos largos, siempre imparto cursos y por lo tanto sé que esos libros se van escribiendo solos. Yo no escribí Las palabras primas desde la página 1 hasta el final de un tirón. Yo iba escribiendo distintos textos que están unidos por esta vocación común y no fue nada complicado compilarlos y darles la forma definitiva en este ejemplar que tengo aquí. Son ensayos sobre la lengua española, ¿no? Cuénteme usted o sea, digamos que no sé si ha llegado a una conclusión o no, pero digamos ¿qué ha encontrado usted en cuanto a cambios? Creo que parte del siglo de oro hasta la actualidad, ¿no? ¿Cómo se ha manejado el lenguaje español hasta la actualidad? Bueno, somos 575 millones de hablantes y es evidente que no se habla el mismo español en todas las fronteras de la patria, el español. No es igual el español de Argentina que el de Chile, ni el de Chile que el de México, ni el de México que el de Cuba. Por otro lado, no es igual el español de Andalucía que el español del País Vasco o de Madrid, de la misma manera que no es el mismo el español de Pucallpa que el español de Lima. Entonces, todas estas diferencias, estas diversidades de la lengua, cuando uno viaja a través del territorio del español, advierte con perplejidad y con agradable sorpresa estos matices. Entonces, para mí, que soy un limeño que vive en Sevilla, que soy un latinoamericano que vive en España, encontrarme allá con un habla que se supone que es la misma nuestra, pero que no es igual, me produce una serie de reflexiones que finalmente terminan en este libro, porque a todos nos habita un español diferente.
Y esa riqueza que tenemos en nuestra lengua, tenemos que ser conscientes que no la tienen otras lenguas. El holandés no la tiene, el noruego no la tiene, el sueco no la tiene. Seguro que en Göteborg se habla diferente que en Estocolmo, pero la magnitud de nuestras diferencias por ser 570 millones de hablantes repartidos por 2 continentes, incluso 3, porque en Guinea Ecuatorial se habla también español. Que el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes sea Estados Unidos, España solo es el tercero, que todo esto es fantástico. Ahora, ¿eso se traduce en que tenemos una comunidad vigorosa de lectores? Pues no. Tenemos una gran audiencia de partidos de fútbol, tenemos una gran cantidad de usuarios de redes sociales, tenemos muchísimos músicos que componen unas canciones increíbles. La canción que tiene más descargas en toda la historia de YouTube es Despacito. Despacito es una palabra que te la saben decir los coreanos, los daneses y los argelinos. Y no saben probablemente lo que significa, pero no importa. Es una palabra en español que se ha incrustado en el imaginario de mucha gente. Todo eso está bien, pero a mí también me gustaría que conocieran la poesía de Vallejo, que conocieran pues las obras de teatro de Sanchi Sinisterra, que se conocieran los ensayos de Unamuno. Es decir, de nuestra lengua hay mucho más, aparte de música, buena gastronomía, prensa deportiva, y creo que tenemos que aprovechar el gran tirón que tiene nuestra lengua en otros campos para poder hablar de la cultura en español en general y ojalá de la ciencia en español, porque el español no es la lengua de los científicos, no es la lengua de los economistas, no es la lengua de los diplomáticos, no es la lengua de las grandes operaciones financieras, no es la lengua de la filosofía, y en esa liga también queremos jugar. Usted, vemos que, no sé si decirlo así, pero como que emprende una lucha para que no se pierdan estas palabras, las palabras originales, ¿no? Que han ido teniendo incluso diferentes significados de acuerdo a los países. Por ejemplo, me gustaría que hable un poco sobre esta palabra que analiza ahí, que es la polla, ¿no? Habla un poco sobre esta palabra, su origen ¿no? y cómo llega hasta hoy. Bueno, uno de los textos que me consta que ha divertido más a muchos lectores de este libro es cómo la palabra polla en América Latina significa una apuesta y en España es algo que nadie se apostaría, porque nosotros en el Perú jugamos la polla del fútbol y en Chile la polla chilena, y en cambio en España la polla pues es un vulgarismo que define el órgano genital masculino. ¿Cómo se llegó a esto? Pues por un juego de cartas, un juego de naipes que se llamaba el Juego del Hombre, que era muy famoso en el siglo XVI, está en las obras de Cervantes, de Calderón, de Lope, pero en España ya se olvidó este origen, mientras que nosotros en los países latinoamericanos hemos conservado su acepción original. Este es uno de los múltiples ejemplos de cómo una palabra ha ido cambiando su sentido y su evolución, pero hay muchos más. Por ejemplo, el español es muy plástico. A mí no me importa que haya palabras en inglés incorporadas en nuestra manera de hablar en español. De hecho, el español ha asimilado muchas palabras indígenas. ¿Cuántas palabras como manatí? ¿Cuántas palabras como por ejemplo piragua provienen de lenguas aborígenes americanas? A mí lo que me preocupa es cómo en este mainstream, y he dicho mainstream deliberadamente porque es una palabra que no la hemos inventado en español, pero podríamos decir en este berenjenal del mundo de la globalización digital, una palabra quechua que los peruanos siempre hemos utilizado para definir un huerto, una chacra. Ahora en el resto del mundo, cuando yo digo chakra, me dicen yo también me alineo las chakras. Y yo digo no, las chakras del Perú no tienen nada que ver con los chakras de las religiones orientales, estos centros de la energía. Yo siento que nuestra chakra andina pues ha perdido la batalla en internet contra los chakras
del orientalismo. Y probablemente lo que nosotros solo tenemos que hacer, más que librar una batalla en sí, es usarla más habitualmente para decir, pues tengo una chacra, o me voy a mi chacra los fines de semana, o me gusta tener en mi chacra mis tomates. Y es una cosa que yo hago habitualmente en España, de hablar de mi chacra andaluza, porque vivo en el campo y tengo mi chacra. Algunos que han comentado el libro dicen que usted está sacando la cara por Cervantes en este libro, en esta reunión de ensayos. ¿Usted comparte esas opiniones? Bueno, saco la cara por Cervantes o por el Inca Garcilaso, y además me gusta que al sacar la cara por Garcilaso aparezca Cervantes, porque si nosotros no situamos a nuestro Inca al lado de Cervantes, nadie lo va a hacer. Nadie en España, nadie en México, nadie en Chile va a hablar de Cervantes y meter al Inca de contrabando. No, yo prefiero hablar del Inca y meter a Cervantes de contrabando, porque el Inca vivía en Montilla cuando Cervantes fue un recaudador de impuestos en el año de 1590, y muy probablemente Cervantes iría a tocarle la puerta al Inca Garcilaso para hablar con él, porque el Inca tenía una biblioteca, porque el Inca había nacido en Cusco, porque Cervantes estaba presentando una, digamos, propuesta para ser corregidor en Charcas. Entonces, yo creo que el Inca, que tradujo los diálogos de amor de León Hebreo, que Cervantes utilizó la traducción del Inca en sus novelas ejemplares, en tiempos en los que vivieron simultáneamente, el Inca era tan importante como Cervantes. Felizmente Cervantes escribe una obra extraordinaria que es El Quijote, más otros textos más, y ya la gente no menciona al Inca como uno de sus contemporáneos. Y a mí sí me interesa hacerlo. Yo reivindico Cervantes, porque con Cervantes reivindico la cultura del barroco, porque con Cervantes reivindico a muchísimos autores menores del siglo de oro, y porque con Cervantes puedo también hablar de nuestro Inca Garcilaso, que fue vecino suyo en Montilla, a quien leyó Cervantes en su traducción de León Hebreo. ¿Qué es el escritor extraterritorial? Un escritor extraterritorial fue, por ejemplo, el polaco Konrad, que escribió El corazón de las tinieblas en inglés. Un escritor extraterritorial fue, por ejemplo, Nabokov, que escribió Lolita en inglés. O Samuel Beckett, que escribió sus poemas y obras de teatro en francés, siendo él irlandés de nacimiento. Un escritor extraterritorial es alguien que nace en otra lengua, pero que utiliza una segunda lengua como lengua literaria. Podríamos pensar en Arguedas. José María Arguedas también fue un escritor extraterritorial, porque él nació en el quechua, y del quechua pasa a escribir en español. Y probablemente el Inca Garcilaso también fue un escritor extraterritorial, porque nació en el quechua, y el español fue una lengua literaria para él. En inglés, en francés, en italiano, siempre encontramos muchos autores extraterritoriales. Casi nunca pensamos en los autores extraterritoriales que escribieron en español. Y pienso, por ejemplo, en Juan Gelman, que de niño hablaba ucraniano, en Alejo Carpentier, que hablaba el francés. Los dos tuvieron el premio Cervantes, igual que Elena Poniatowska, que tampoco nació en México. Entonces creo que hay que reivindicar a esos escritores que nacieron en otro idioma y que escribieron en español, porque es como hacer un gran fichaje futbolístico, pero para tu lengua. Entonces, en el español tenemos ejemplos de magníficos escritores que nacieron en el italiano, como Alejandro Rossi, o que nacieron en el rumano, como Vintila Oria. Y entonces hay que reivindicar a estos escritores. Esa es la extraterritorialidad. Ok, maestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los hispanohablantes para que no se pierdan
palabras, términos que tienen riqueza, ¿no? Que son bellas en sonido, incluso para que la RAE también incluya ciertos términos en el diccionario. Es Bueno, un crítico de la lo que RAE. tenemos que hacer es emplearlas. Tenemos que utilizarlas constantemente y en esta época que nos ha tocado vivir, usarlas en los artículos de prensa que luego se suben a internet, usarlas en las redes sociales. Yo hago comentarios sobre la RAE cuando a veces me da la impresión de que le dan más importancia a palabras mal empleadas por una minoría de españoles y las ponen en el diccionario, y en cambio no le dan la debida atención a palabras que hablamos millones de latinoamericanos. Pero la RAE y las academias en general son instituciones, yo diría que con mucha discreción y con bastante buen humor, trabajan de una manera muy silenciosa sobre las novedades de nuestra lengua, y cuando de pronto las polémicas sobre la inclusión de ciertas palabras llegan a los medios de comunicación, hablamos de la RAE. Pero la RAE hace mucho más cosas que todo eso y a veces no nos enteramos. Mencionó la palabra humor y me acuerdo de que su ensayo está plagado también de humor, ¿no? Un comentario sobre eso, porque no, bueno, muchos piensan que también un ensayo es una cosa seria, tiene que estar, ¿no? Pero usted le introduce el humor. Eso es una característica muy personal de usted, ¿no? Bueno, en América Latina siempre hemos tenido maravillosos escritores que han usado el humor en sus obras, digamos, ensayísticas. Pienso en Borges, pienso en el mexicano Jorge Ibargüengoitia y por supuesto en el cubano Guillermo Cabrera Infante. En el Perú podríamos citar, por ejemplo, a Brais o el mismo Ribeiro, que se permitía a veces en sus críticas, se permitía un ánimo también risueño. Yo creo que el humor es fundamental, pero el humor no hace mejor a nadie, es decir, nadie es mejor que otro porque tenga humor. A mí me interesa trabajarlo, me interesa irradiarlo, pero no por eso soy mejor que nadie, sino que simplemente el humor es un cristal, es una suerte de ventana a través de la cual uno contempla la realidad. Y en el Perú hemos tenido un gran escritor humorístico como fue Héctor Velarde, solo que está muy olvidado y nadie habla de él. El mismo Sofocleto era un señor que escribía unos artículos y unos libros desternillantes. Y siento que debemos mantener esa curiosidad hacia el humor. Yo recuerdo con alegría, pues, cuando apareció Monos y Monadas a fines de los 70 y se juntó una cantidad de escritores que nos regalaron unas columnas, unos artículos, unas crónicas deliciosas, ¿no? Entonces, Rafa León es uno de ellos y yo adoro los artículos y los libros de Rafa León, los de Jaime Bedoya. Entonces creo que el humor siempre ha estado en nuestra tradición literaria y lo reivindico, ¿cómo no? Claro, eso no desluce la esencia del ensayo. Para nada, para nada. Borges tiene un ensayo que se llama Arte de injuriar. Ya el título en sí es divertido. Claro. Y es maravilloso cómo Borges con gran seriedad dice cosas absolutamente divertidas, ¿no? Cómo se refiere a Américo Castro, cómo se refiere a Chocano, a nuestro Chocano. Pues eso es impagable para mí. Maestro, me imagino que usted está, digamos, familiarizado con las nuevas tecnologías, ¿no? Actualmente. Soy un pobre usuario. Pobre usuario. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque me considero un discontinuado, es decir, yo siempre quise aprender. De hecho, mi primera laptop la tuve en el año 91.
yo me aprendí el WordPerfect 5.1, que era un programa de procesador de textos, que era el que existía, y había otros más, pero desde que Word barrió a los demás procesadores, Word va actualizándose, y para mí resulta muy difícil conocer las últimas actualizaciones. Es más, yo sigo usando el Word 2003, pero en una computadora de mi trabajo tengo el Word 2016 y no soy capaz de escribir, no encuentro nada. Y encima, mi Word 2003 no puede leer lo que se ha escrito en el Word 2016. Entonces no es verdad que el papel sea incompatible con lo digital. Lo incompatible es lo del 2003 con el 2016, aunque sean digitales los dos. Porque este tipo de programas están pensados para que tú vayas constantemente adquiriendo lo último. En la casa de mis papás, desde el año 82 había una refrigeradora, una cocina y una lavadora que nunca se malograron, que sobrevivieron no solamente al cambio tecnológico, sino a sendero luminoso, porque cuando se iba la luz y volvía la luz, seguían funcionando. Cuando se iba la luz. Claro, cortaban la luz con los atentados de Sendero, había bombas y había apagones. Claro. Pero cuando volvía la electricidad, seguían funcionando esas lavadoras, esas cocinas, esas refrigeradoras. Todo lo que se fabrica ahora tiene una fecha de caducidad programada. Y ya, por ejemplo, en Europa, el Tribunal Europeo ya está sancionando a estas empresas tecnológicas por fabricar aparatos con la fecha de caducidad programada. Bueno, nos hemos desviado un poquito. Quería preguntarle específicamente sobre el uso del lenguaje, usted como filólogo también que es, en las redes sociales. No sé si ha podido analizar un poco la manera en que se escribe, a veces no se escriben completas las palabras. Bueno, eso es muy... Al final hay que reconocer que los países son como su tráfico. El tráfico de un país refleja cómo es su sociedad. Cómo se maneja en Suiza, cómo se maneja en Portugal, cómo se maneja en Estados Unidos, cómo se maneja en México, cómo se maneja en el Perú. Da igual que sea un carro o que sea una bicicleta. Cuando tú vas por una ciclovía y tienes esa mentalidad de manejar de forma prepotente, vas a atropellar igual a otro ciclista o a otro peatón. Las autopistas de la información son iguales, ahí también la gente maneja. Y si alguien quiere, en lugar de poner todas las palabras, recortar el camino y poner un monosílabo o un emoticono, ya es una elección personal. Yo procuro poner todas las palabras, procuro poner comas, comillas cuando procede, los acentos, las tildes. Yo no le puedo escribir a alguien sobre la pérdida de su madre cuando yo quiero escribirle sobre la pérdida de su madre. O sea, es una cosa que no puede ser. Entonces, hay que poner los acentos, hay que poner las señas, las diéresis. Si no lo hacemos, escribimos peor que un noruego que ha aprendido el castellano. ¿Y sufre usted cuando ve palabras que no están escritas correctamente, como por ejemplo esa pérdida o perdida? Sí, y sobre todo sufro cuando el que lo escribe es un estudiante universitario, porque yo enseño en una facultad de comunicación en España y me digo pues que estos chicos van a escribir luego en un periódico. Y no puede ser que se escriba como yo leo que escriben. Para terminar, quería que me reflexione un poco sobre este lenguaje inclusivo que se habla, ¿no? Todas, todos. ¿Qué reflexión tiene usted con respecto a ese término, ¿no? Esas palabras, lenguaje inclusivo? Bueno, si gracias al uso del lenguaje inclusivo va a haber mejor conciliación en el trabajo, las mujeres van a equiparar sus sueldos, se les van a respetar los años de antigüedad sin descontar los años de maternidad o de crianza de los hijos, bienvenido sea el lenguaje inclusivo. Pero si el lenguaje inclusivo va a servir para que los políticos finjan que ellos son inclusivos, pero las mujeres trabajadoras van a seguir en la misma situación, pues la verdad es que no sirve para nada.
y en todo caso nos veremos obligados a cambiar la letra de la Internacional y no podemos decir en pie los pobres del mundo, tenemos que decir los pobres y las pobres del mundo y no nos va a alcanzar la melodía. Ok, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Soy Fernando Iwasaki y quiero recomendar la lectura de Las Palabras Primas, publicada en España por Páginas de Espuma. Fue el 9º Premio Málaga de Ensayo y aquí lo que deseo es reflexionar sobre la perplejidad que supone hablar una lengua que no necesariamente es la misma en todos los países hispanohablantes. También reflexiono sobre cómo han impactado en nuestra manera de leer y de escribir las nuevas tecnologías y finalmente acerca de la evolución de las palabras desde el siglo de oro hasta nuestros días. Espero que disfruten con Las Palabras Primas.